Síguenos en nuestra página oficial de Facebook, Ápice Diverso a la altura de tus ideas. Ahí podrás encontrar fotografías, entrevistas y más de nuestros invitados especiales. Solo aquí en Revolución Digital MX con Carlos Mitru. Al aire. Bienvenido a Revolución Digital MX. Ápice Diverso con Carlos Mitru, donde estamos a la altura de tus ideas. Síguenos en nuestras redes sociales www.priedomex.org.mx, @revoluciondig, Facebook e Instagram, Revolución Digital MX. Bienvenidos a su programa Ápice Diverso a la altura de tus ideas. Yo soy Carlos Mitru y bueno, hemos regresado después de unas vacaciones muy merecidas, por supuesto, aquí en Revolución Digital MX. Y bueno, hay mucho de qué hablar, ya que se terminaron las vacaciones para nosotros, pero creo que los niños, los adolescentes, todos los estudiantes siguen todavía en vacaciones, así es que los invitamos a que sintonicen la estación Revolución Digital, la señal del PRI mexiquense, y por supuesto nos pueden seguir vía Facebook como Revolución Digital MX, y también está la página oficial del programa, Ápice Diverso a la altura de tus ideas. Les invitamos que entren ahí y también le den like, se agreguen, lo compartan, porque definitivamente pues pasamos programas que son de interés para todos ustedes. Y también, por supuesto, lo pueden ver el programa en YouTube, en Carlos Mitru Oficial. Ahí también me pueden seguir con una amplia variedad de programas, también de poesía, que tenemos aquí también de invitada tras de cámaras a Atsiri, ¿verdad? Atsiri e Inés, ¿sí? ¿Lo dije bien? Perfecto. Que bueno, detrás de cámaras platicamos un poquito de la importancia de la poesía y también lo que nos ayuda para sanar el alma, para sanar el espíritu, y qué mejor que hablar de duelo. En esta ocasión el tema muy importante, la importancia de vivir un duelo. Nos acompaña la maestra Nancy Reyes Arriaga, psicóloga clínica, tanatóloga y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, mi querida amiga y maestra? Qué gusto verte después de hace un buen tiempo, creo añitos. Que algunos años, como 4 años, ¿verdad? 4 años, Carlos. 4 años. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa. Me encanta volver a verte y pues un saludo a todo tu auditorio y que tengan todos excelente inicio de semana con un tema interesante, fuerte, pero es muy bueno, fuerte, ¿verdad? Sí, que sí, todos sí. De alguna forma cuando nos toca la parte de vivir un duelo, es difícil como salir a flote, pero creo que necesitamos, los que estamos pasando por esas situaciones, me incluyo porque estoy pasando por eso ahora, pero creo que las herramientas que nos darás ahora en el programa, que posteriormente las personas que están interesadas en acudir a terapias, también que luego nos pases también tus datos, tu información, el lugar de la clínica, para que te visitemos. Claro que sí, Carlos. Y antes de iniciar, pues voy a leer un poquito aquí de su ficha curricular. Licenciada Nancy Reyes Arriaga, la importancia de la salud mental en la actualidad es fundamental para tener un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. El hecho de poder contribuir al acompañamiento de personas para que descubran su grandeza, habilidades y autoconocimiento es uno de los casos que más me apasiona, lo que le apasionan a la maestra y satisfacen su vida. Y bueno, estudios profesionales, licenciatura en psicología, certificación en psicología clínica, diplomado en psicología educativa, en tanatología, terapia cognitivo-conductual, psiconutrición, conducta adictiva, hipnoterapia, talleres y cursos, psicología en el deporte, neuropsicología, trastorno límite de la personalidad y diversidad sexual. Tan importante este tema de diversidad sexual, que apenas el día de antier en la ciudad de Toluca, en el Valle de Toluca, se estuvo la marcha LGBTIQ+, aquí en Toluca, en la capital del Estado de México. Pero platiquemos, mi querida Nancy, de la importancia de hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo, Carlos, es todo este proceso que yo creo todos los seres humanos hemos pasado o vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, en el que se atraviesa, que no es fácil porque es doloroso, ¿no? Creo que, como la palabra lo dice, duelo, pues esta parte, este proceso
de dolor que tiene diversas etapas, pero también me parece muy importante poder platicar sobre el tipo de pérdidas, porque me parece que estamos como muy acostumbrados a que cuando escuchamos la palabra duelo nos refiramos solamente a la partida de un ser amado. Sin embargo, existen diversos tipos de duelo, diversos procesos dolorosos que atravesamos a lo largo de nuestra vida, como son el rompimiento de una relación, puede ser de pareja, de una amistad. Temas laborales. Temas laborales, Okay. Por ejemplo, un diagnóstico de salud, ya sea propio de algún familiar o de alguna enfermedad crónico-degenerativa, que ya le están poniendo como bastante atención también a ese acompañamiento en cuestión de diagnósticos. Puede ser también la noticia de alguna discapacidad, ¿no? Cuando a los papás les dan también la noticia de que su pequeño o pequeña tiene alguna discapacidad permanente, también es otro tipo de duelo. El cambio de casa. O sea, todo eso a veces la gente vive el duelo y no se da cuenta, Claro, y eso repercute en la salud claro, emocional. claro, son pérdidas. Todo lo que, y digo, también entender que todos vamos a vivir el proceso de duelo de manera diferente. Un duelo nunca va a ser igual al otro, porque todos tenemos pues nuestra percepción, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, por eso también es un poquito complicado a veces acompañar a una persona que amamos en el proceso del duelo, porque queremos, aunque sea con amor, querer entenderlo, es complicado. Cuando te dicen, no pasa nada, todo va a estar bien, pero si la persona se siente mal y que te digan, todo va a pasar, es un proceso. O sea, si una cosa como te lo dicen, cuando pierdes un familiar o un ser querido, Claro. ¿cómo trabajar en las pérdidas en el caso de un familiar? Bueno, ¿En si qué se me divide? permites, Claro. sí, vamos a, ya que vimos estos diferentes tipos de pérdidas, vamos hablando, si gustas, de algunos tipos de duelo que se llegan a dar. Estamos hablando de un duelo normal, que vamos ahorita posteriormente a hablar como de esas etapas que vamos a atravesar. Un duelo pues normal, vamos a ir como identificando ya conforme avance la plática, como si nos hemos atorado en alguno, como si me identifico que tal vez ya sé en qué etapa del duelo estoy, tal. Un duelo normal, en promedio, podría durar hasta 2 años. ¿Cómo crees? Sí. También es importante comentar que no todos los duelos son iguales y duran el mismo tiempo. No existe. O sea, eso depende de cada persona, claro, cómo vive el duelo. Claro, pero sin embargo sí es importante darnos cuenta que si pasa el tiempo y sigo sintiéndome casi como al principio, entonces no estamos avanzando. Entonces sí es importante darnos cuenta como, ok, voy avanzando, pero no estoy como sintiéndome como al principio, ¿no? Voy un poquito mejor. ¿Cuáles son como estos síntomas, por así decirlos, emocionales de que estamos no avanzando, que a lo mejor estamos estancados en ese duelo? ¿Qué es cómo se visualiza el duelo ya viendo todo eso? Te decía, el duelo normal es un duelo pues sano, por así llamarlo, ¿no? Que vamos como días buenos conforme va avanzando el tiempo. En este caso, como tú lo mencionas, estaríamos hablando de un duelo patológico. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy dentro de este duelo? Porque ha pasado el tiempo y siento que me sigue doliendo como si hubiera sido ayer, exactamente. Y entonces va pasando el tiempo y sigo sin estas ganas de quererme levantar, sin ánimos, con llanto excesivo. Incluso podríamos decir que el duelo patológico ya nos está afectando otras áreas de la vida, en nuestras relaciones sociales. A lo mejor estoy teniendo ya dificultades en el trabajo, ya me está afectando mis relaciones, mi persona, me estoy enfermando, el autocuidado y digamos, ¿no? Ya está pasando el tiempo y a lo mejor, fíjate que en ese caso suele pasar que lo nota la gente a nuestro alrededor. O sea, es como, híjole, es que ya pasó tanto tiempo, ya estamos hablando de 6 meses y sigue como ayer, claro. Entonces estamos hablando que ya cuando nos afecta a diversas áreas, ya estaríamos hablando de un duelo patológico. Qué fuerte, ¿no? Porque sí, de alguna forma a lo mejor no se da uno cuenta cuando estamos pasando por ese proceso
En mi caso ahora, por ejemplo, sí quiero ser como para que la gente también que ya nos está Ujú. escribiendo, si tienen algo que les haya pasado con el tema de duelo, cuando pasó lo de Romita, pues prácticamente una semana ni me bañé. O sea, me sentí tan devastado, y ahorita me Y es siento normal, devastado. por O supuesto, y es sea, trato normal. por ejemplo, la radio, que es un medio de comunicación que me da luz porque es algo que me apasiona y por eso el tomar o retomar la actividad con este tema, porque a veces, como tu servidor, la gente que estamos dentro de algún medio de comunicación o cualquier otro trabajo, pues no nos damos cuenta y no nos percatamos las caídas son las que estamos cayendo. Entonces necesitamos esa ayuda. La gente, como bien dices tú, la parte laboral o si un familiar está enfermo, repercute también en la salud de los Claro, familiares, ¿no? sí. Ahorita que tocas ese tema, fíjate que existe también el duelo anticipado, Ujú. que me parece que ahorita mucha gente se identifica. Este tipo de duelo tiene que ver cuando estamos cerca, somos tal vez cuidadores primarios, una Ujú. persona amada y cercana tiene algún diagnóstico muy negativo con respecto a salud, que ya sabemos que se va a ir, que va a partir. Y entonces vamos, no es que elaboremos todo el duelo completo antes, pero sí podemos vivir algunas de las etapas cuando la persona aún está con nosotros. Digamos que aunque nadie está preparado, porque de todos modos va a doler. O sea, el hecho de que sepamos que va a partir no implica que cuando se vaya, si bien sí se descansa, porque se viven como algunas emociones ahí, Ujú. eh, digamos, podemos vivir un poco de tranquilidad porque ya está descansando, ya no está sufriendo. Pero eso no implica que no nos duela, aunque sepamos que ya se iba a ir. Entonces, sí, ese tipo de duelos es el duelo anticipado. Ahí es importante también el acompañamiento a la familia, porque precisamente aunque sí se vive un poquito el duelo, aunque la persona aún esté presente, no implica que ya esté resuelto, ¿no? De todos modos vamos a pasar por esas etapas. Y yo creo que todos, de alguna forma, si hablamos de la muerte, todos vamos a pasar por la muerte, o sea, todos vamos a vivir ese momento. Lo que no es fácil es a lo mejor el que te lo digan, no sé si así de sencillo, pues no te preocupes porque todos vamos para allá. Pero claro, creo que todos los seres humanos estamos conscientes de que cuando hay un duelo, hay transición, hay transformación, hay cambio, hay muerte, hay despertar, pero no lo vemos así en nuestra realidad. Una cosa es cuando nos lo dicen o cuando lo platicamos, lo externamos en una reunión, cuando se habla de la muerte. A lo mejor la muerte la vemos tan lejana y no me refiero a muerte física, a muerte emocional, muerte Claro. mental, ¿no? El trabajar esos procesos resulta a veces incierto, escabrosos, cómo trabajar el duelo, ¿no? Mucha gente no tan fácil, por ejemplo, a los que nos están escuchando, dirán, jamás he ido con un psicólogo, no he ido ni con un psiquiatra, como para qué voy con el psiquiatra si esos van los Ujú. locos. O sea, no estamos preparados para decir, necesito no solamente sanar un dolor de estómago, vas con el doctor y listo, pero cuando estamos en el tema emocional y decimos, lo puedo controlar, yo puedo, pues no es tan fácil. Necesitamos, como bien dices, el acompañamiento. Claro, porque además, eh, bueno, ahora ya está como más normalizado acudir a terapia, ¿no? Ujú, Ya entendemos que no es solamente cuando ya no podemos, cuando estamos muy mal o cuando alguien te envía algún médico de no, pues tienes que ir. ujú. Ahora ya la gente también va porque sabe que es también para estar mejor. Entonces digo, pues eso ya es muy bueno ahora, pero sí, exactamente, también a veces se ve como un signo de debilidad, ¿no? Esa parte de, ya sabía que se iba a ir y yo puedo solo, Ujú. o yo soy fuerte, o tienes que ser fuerte. Y también pues hay cierta represión a veces a nuestro alrededor de tienes que estar bien por tus hijos, por tu familia, porque tienes que salir adelante. A veces incluso pasa que tienen que hacer estos trámites, este papeleo, y entonces se convierte en un duelo reprimido, por ejemplo, que está escondido, porque tengo que ver qué vamos a hacer con la casa, con los papeles, pero con el dinero, pero con el sepelio, todo eso, Ujú. y va pasando el tiempo y se va reprimiendo.
Y entonces nunca llegan esas personas tampoco a permitirse vivir las etapas del duelo. Y a lo mejor el duelo tú piensas que lo puedes controlar y en algún momento explotas, no sé, pasan 2, 3 años y resulta que estás como el primer día cuando tuviste la pérdida. Claro, este duelo, este tipo de duelo que te decía, el duelo reprimido, en ocasiones sucede eso, que es estoy bien y estoy bien. Y a veces pasa un evento que tal vez no era tan fuerte y que entonces la persona empieza en ese momento a sentirse triste y a llorar y se queda las personas a su alrededor de, oye, pero no era para tanto, pero realmente es que en ese momento tal vez ya se permitió dejar salir esas emociones, ese dolor. Ok. Bueno, pues un saludo para Cari. Cari, saludos a todos en cabina. Serge Villapón, saludos cordiales a la licenciada Nancy. Le agradezco mucho por su apoyo durante este tiempo. Estoy muy agradecido por su ayuda y por el progreso que logré gracias a su profesionalismo y dedicación. Si quiere compartirnos algo, Serge, en el tema que él pasó, pues adelante lo puede hacer. Salomón Maldonado, saludos y bendiciones, licenciada Nancy Reyes. Saludos desde Miami, Florida. Osvaldo Sánchez, ay, qué bueno que nos escuchan allá, ojalá que podamos ir pronto a Miami, ¿no? Está Sí, muy claro. bonito. Bueno. Me encanta Coral Gable allá. Osvaldo Sánchez Atilano, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales procesos emocionales y de duelo que atraviesa una persona joven que adquiere una discapacidad por accidente o enfermedad? ¿Y qué estrategias de acompañamiento psicológico considera más efectivas para que logre reconstruir su proyecto de vida y fortalecer su sentido de identidad? Eso te pregunta Osvaldo Sánchez. Claro que sí. Mira, como te comentaba hace rato, también esta parte de la discapacidad es un duelo fuerte, porque se vive, digamos, te cambia la vida totalmente, y no solamente a ti, también a tu familia, a la gente que te rodea. Como decía el radio escucha, esta parte del proyecto de vida. Finalmente, tienes que pasar todas las etapas del duelo, que si gustas ya las vamos platicando, Ok. y al final esta etapa de reconstrucción, de vida, que hay que también tener como muy claro que el duelo no es que se supere, porque estábamos antes, creo que más normalizado, va a pasar, lo vas a olvidar, hablando de pérdidas en general, va a pasar, lo vas a olvidar, vas a estar bien, ya no llores, y demás. Pero realmente un duelo nunca se supera. ¿Nunca se supera un duelo? Te adaptas a la nueva realidad. Porque no podemos olvidar a las personas que se claro. van. Se quedan. Aprendemos a vivir con la ausencia. Aprendemos que a seguir extrañando, pero ya sin tanto dolor. Porque siempre se van a extrañar. O sea, el dolor va a estar presente, o la herida, o cicatriza, pero ahí está. Es como la cicatriz que queda de oro, digo yo. Claro. Es decir, a lo mejor muy al principio es tanto ese dolor, ¿no?, sobre la partida. Con el tiempo a lo mejor ya te puedes reír y por ejemplo, ¿no?, el que sea a una persona le gustaba mucho escuchar cierto tipo de música. Y luego le escuchas las canciones que le gustaban. Sí, pero a lo mejor ya llega un momento Wow. en que ya lloras poquito, o sea, y dices, ay, y te acuerdas y puedes sonreír y recordar ciertas anécdotas, pero ya sin el dolor fuerte del principio, ¿no? Y a lo mejor decimos, pues a lo mejor ya no te tengo enfrente para poderte platicar, pero para mí sigues aquí y entonces yo te sigo, claro. Aceptas que trascendió Sí. y que sigue en tu corazón. Si gustas, vamos hablando como de estas Perfecto. etapas, ¿va? ¿Cuántas etapas son? 5. 5 etapas. Principalmente. Ok. Sin embargo, ya se adaptó otra al final, Okay, que pues es muy bonita. A ver, vamos con la primera etapa. Okay. ¿Cuál es? Es la negación. Ok, hay palabra clave para aquí nuestros invitados en cabina. 2 palabras clave que había mencionado la psicóloga. ¿Cuál dijiste ahorita? Negación. Y la otra va a ser familia y patológico. Esas 3 te dejo. Okay. La negación. Ahorita, conforme vaya platicando ahí nuestros radioescuchas, y tú también vas viendo como sí, esta parte, por ejemplo, en un diagnóstico de salud, no lo creo, a lo mejor se equivocaron,
vamos a seguir haciendo estudios. No soy yo. En la parte de un fallecimiento te dan la noticia, sobre todo cuando es inesperado, y no, se equivocaron, ¿no? Otra vez. No creo, no me estés haciendo esas bromas. En una ruptura amorosa, ¿cómo sería la negación? Se le va a pasar, ¿no? Siempre es así, está de malas. Le voy a dejar de hablar una semana, ya después ya volvemos como si nada. Ajá. Pero ya sabes en el interior que algo está pasando. Sobre todo que te dicen, ya no, por ejemplo, ¿no? En una discapacidad, por ejemplo, pasa mucho en cuanto a te dan el diagnóstico de discapacidad de tu hijo y están equivocados o lo va a superar. Y eso, oiga, pero los estudios ya dicen, no. No. Te bloqueas. Sí, exacto. Incluso, no sé, a veces sucede que las personas cuando fallece un ser querido, hasta que les dan la urna, o hasta que ya están sepultando el cuerpo, es cuando como que ese golpe de realidad. O como que te estás, me pasó, cuando ya ves, dices, ay Dios, sí es cierto. Exacto. Pero mucha gente, aunque estén en el sepelio, no, y va a volver y pasa. O sea, todavía sí, estando claro. en el sepelio piensan que van a volver. Sí, claro, porque digamos que tu cerebro en ese momento es una manera de protección, ¿no? Para no sufrir, entonces me bloqueo, lo niego. Qué fuerte Entonces, eso. La negación. Después viene el enojo, la ira. Porque a mí... O porque se murió mi familiar, porque perdí el trabajo. Claro. Los porqués y el enojo constante. Es importante comentar. ¿Te victimizas? Dentro de esa parte entra la victimización. Eso puede ser parte del porqué. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que las etapas del duelo no son lineales. O sea, no es como, me puedo identificar, ya voy en la etapa 3, ya me faltan 2. A veces es un zigzag. O sea, y eso también, pues a veces regresar. a veces eso puede ser frustrante porque pero ayer ya me sentía mejor, ¿no? La semana pasada ya sentía que iba bien y otra vez me dio coraje, ¿no? Pero vivir el duelo no es como que estoy pasando a otro, es como si estuviera en la escuela. Yo voy a pasar a segundo, a tercer semestre, quinto, bla, bla, pues no es así tan fácil, ¿sí? Claro, no. Normalmente después de la etapa de la negación, las demás etapas sí no son lineales. Las 3 que siguen, Ok, que es entonces enojo. Es enojo, que es la segunda. Enojo, negociación. Es la tercera, la negociación. Ok. La tristeza. ¿La tristeza es la cuarta? La cuarta, sí. Sin embargo, como te digo, no podemos como decir, pues ya voy en la negociación, ya nada más me faltan 2. No, porque después de ese enojo, en la etapa de la negociación, es cuando se me ocurre, cuando las personas tienen algún diagnóstico fuerte de salud. No digo que esté mal, está bien y es bueno y es saludable y es importante la parte espiritual. En tanatología para las personas es muy importante. Sin embargo, si hay personas que voy a hacer ayuno, por ejemplo, para que se me quite. O que me dé a mí en lugar de, parecería como que estamos negociando con el universo, con la religión, con esta negociación, ¿no? En casos de, por ejemplo, de duelo de pareja, es la etapa donde a lo mejor ya va minorándose el enojo y pero no era tan malo. Pero ¿y si otra oportunidad? Pero ¿y si regresamos y ya cambia? Nadie cambia. Pero y me dijo que me quiere y entonces, y si esta vez sí, podría ser, ¿no? La palabra clave, y sí, ¿no? Y si esto, y si hago lo otro, y si. Como en el fondo esperando que esta negociación funcione. Pero después viene la tristeza. Sí. Sí, porque, que te voy a decir, hay personas, por ejemplo, en cuestión de duelos de pareja, que en esa parte regresan, ¿no? En la parte de la negociación, que ya bajó el enojo y entonces volvemos a pensar que todo puede ser posible y vuelven.
y ya no llegan a las demás etapas del duelo, porque en esa negociación regresan. ¿Y puede resultar exitosa la relación después de llegar a una negociación o puede fracasar más? Normalmente, ¿qué crees que pasa si sales de un ejemplo, sales de una relación por un maltrato físico, un Que tema muchas fuerte? muchas Ajá. parejas regresan. Y le dicen, voy a cambiar y ya no va a pasar. ¿Qué sucede? Pues sucede que no cambian y regresan y ahí están otro tiempo. Claro, y es un círculo, ¿no? Y Porque el vuelve a... dolor es como, ay, pues sí, es que hay dolor pero me ama. Ujú. Y Sí, pues y con el tiempo te no. das cuenta pues que como no hubo cambio, vuelve a pasar otra vez alguna otra situación que hace que vuelvan a romper y entonces... ¿Y cuántas relaciones están así por la vida? La gente que nos está escuchando ahí en tunein.com, gracias por seguirnos el 24/7, por supuesto, y agradecer a Lalo Cruz en los controles técnicos. Sigan, estamos en la media, todavía tenemos más del programa. Efectivamente. Sí, entonces, bueno, a veces no se llega a la siguiente etapa y ahí volvemos y tenemos que volver a empezar, porque pasa otra vez otra situación y entonces viene el enojo y... Pero a la larga eso provoca también un desajuste emocional que no nos permite crecer como seres humanos en ninguno de los aspectos, ni laboral, ni Claro, si pierdes pareja, si pierdes familiar. claro, y fíjate que, por ejemplo, en cuestión pareja, incluso este duelo anticipado del que hablábamos, a veces ya está muy desgastada la relación y ciertas etapas del duelo ya se vivieron dentro de la relación. Ya avanzamos sin saber que estábamos en duelo dentro de la relación. Y ya cuando se separan, diría yo, ya es casi mero trámite. Porque se separan y es, oye, ya no sentí el enojo, pero la tristeza. No, porque eso lo viviste dentro de. No sabíamos, pero lo vivimos dentro de la relación. Ok, y A ya veces suele llegamos. pasar, Ok, entonces es la la negociación, negociación. La tristeza tristeza, ok. claro, ¿Qué papel juega aquí la tristeza en el duelo? importante. Importante permitirte sentir. Llorar cuando tengas ganas de llorar. Ayuda, Clave, lágrimas. sanador. Sí, sí. Permitirse llorar. Obviamente es importante darnos cuenta que a lo mejor al principio del duelo se llora mucho, ¿no? Mucha tristeza y volvemos al enojo, bueno, ahí en estos días complicados. Pero es bueno permitirse llorar, aunque haya pasado el tiempo. Sobre Porque todo, estos casos de repente está uno trabajando y ¡fum! Te sueltas a llorar. claro, Y la gente lo va a ver mal. sí, fíjate que sí es importante ahorita que tocas ese punto, porque a veces en familia no nos gusta ver llorar, no nos gusta ver sufrir a las personas que amamos, ¿no? Y entonces siento feo que llores y a lo mejor pienso que te hace daño llorar y entonces trato de limitarte. Y es, ya no llores. Porque lo ven como debilidad. Sí, pero también, como te digo, es una realidad que no nos gusta ver llorar a las personas que amamos. O a lo mejor lo podemos relacionar con que el llanto es malo o que no te hace bien. Entonces sí es importante que en este acompañamiento familiar, digamos, se permita. Y que ya pasó un mes y siga yo, pues que llore. ¿Qué pasa, mi querida Nancy, si pasan 2, 3 años y la pérdida, la que sea, sigue lastimando, lacerando, carcomiendo, te sigue afectando en todo? Estamos hablando de un duelo patológico. Sí, por ejemplo, lo que te comentaba del llanto. Obviamente al principio va a ser muy doloroso y vas a tener muchas ganas de llorar, pero conforme pase el tiempo, habrá días buenos. Y ya que pasemos como la etapa, que ahorita vamos a seguir continuando, las etapas del duelo nos vamos a dar cuenta en qué etapa me quedé o si ya voy mejor. Y a lo mejor sí voy a sentir como ganitas de llorar, como te decía hace ratito, pero ya no con tanto dolor, ya nada más a ratitos. ¿Qué importancia es definitivamente acudir con un terapeuta? Así es que los invitamos a que vayan siguiendo toda la secuencia del programa. Angie AG, saludos desde Ciudad de México. Gracias, Angie. Axel Torres Reyes, coincido con la licenciada. También si quieren dar su punto de vista, adelante, preguntas, comentarios, lo pueden hacer. Bueno, entonces decíamos la tristeza. La tristeza no es lineal, puede ser muy fuerte. Es bueno permitirse estar triste. No verlo, como decías tú hace ratito, como un signo de debilidad, ¿no?
permitirse llorar, permitirse. Definitivamente creo que es algo muy importante porque no queremos que los familiares nos vean llorar, como tú dices, sea la pérdida la que de pareja, familiar, enfermedad. El ver llorar a alguien, como tú comentas, a lo mejor nos da como, ay no, quieres ser como empático con la persona y dices, ya, párale de Ujú, llorar, no pasa ujú. nada, tranquilo. Pero entonces, lejos de ayudar, pues también es como dejar que no fluya esa emoción porque la dejas guardada y se Exacto, convierte en enfermedad exacto, física. exacto, por supuesto. Ujú. Incluso en esa etapa, cuando se vuelve patológico, podemos darnos cuenta porque se enferman. Ya comienzan o ya Bajan existen, las defensas. claro, ya existen problemas gastrointestinales, Ujú. dolor de cabeza, Depresión, depresión, por supuesto. ansiedad. Claro, claro, claro. Ok, la tristeza entonces en parte del duelo es sí utilizarla a nuestro favor para sanar las heridas que tenemos. Sí, sobre todo porque es importante también, fíjate, en este punto, poder reconocer por qué estoy llorando, ¿no? Porque lo extraño, pero también reconocer, por ejemplo, si el llanto es culpa, pasa muchas veces. Ujú. Y dentro de este proceso de duelo es importante reconocer de dónde viene esa emoción. A ver, esa emoción que es, ok, es tristeza realmente, pero ¿por qué estoy triste? O más bien es culpa, ¿no? O dejé Palabra cosas, clave, culpa. o dejé cosas inconclusas, Ujú. o no dije, o me faltó. Es importante tenerlo en cuenta ahí, por ejemplo. Y entonces, si me Ujú. doy cuenta que tengo ciertas sensaciones bien desagradables de culpa, enojo, puedo llorar porque no le pude reclamar lo que le quise reclamar en su momento, entonces voy viendo qué necesito sanar, qué emociones tengo ahí estancadas en esta etapa Ok. y ahí busco acompañamiento terapéutico Ujú. para que me ayuden como a Sí, desmenuzar. claro. Mira, Axel dice saludos, Carlos Mitru, coincido con la psicóloga. Bueno, gracias, Axel. Él va a comentar, yo creo que el llorar te ayuda a liberar muchas emociones. En el caso aquí que nos escribe Axel, para la parte masculina es incluso complejo en nuestra cultura occidental, yo creo que en todas las culturas, pero en Latinoamérica, en México en particular, el hombre no llora, el hombre debe de ser fuerte, macho, ¿no? No debe de sentir y si siente, se lo guarda para él mismo. En tu experiencia como psicóloga en la parte del duelo, ¿cómo lo han trabajado los hombres? ¿Logran liberar toda esa carga de dolor o no Sí, se permiten por esta situación que tenemos de educación desde nuestros padres? El hombre no llora, el niño no siente. claro. Fíjate que por fortuna sí se logra que Ujú, abran esas emociones. No es fácil porque sobre todo a más edad, mayor tiempo ya tenemos acostumbrados ujú. a no expresar, Claro. ¿no? Por estas creencias de el hombre es fuerte y el hombre no llora. Ujú, Y si lloras eres débil. ujú. De ahí también, déjame te comento, pues que ya ha aumentado en consulta la parte masculina, porque normalmente se sabe que las mujeres somos mucho más fáciles de expresar emociones. Y había antes mucho más consulta Ahora de ya también mujeres. van Ya, los ya, caballeros. sobre todo jóvenes. Un joven, ¿cuál es ¿por qué acude un joven con el terapeuta? ¿Cuáles son estos duelos que vive un joven? Porque también quiero tocar un tema muy fuerte que es el suicidio. Sí, Cuando llegamos a una etapa de la adolescencia, llega un momento de falta de identidad, de reconocimiento y las creencias empiezan como a manipularte. ¿Cómo trabajar en esta etapa de la adolescencia? Porque si bien que un adolescente, un joven piensa en el suicidio, a lo mejor porque tuvo alguna pérdida, ¿no? Es como identificar qué pérdidas tuvo este adolescente claro. para perder las ganas de vivir, cómo rescatarlo precisamente de estos duelos que vive un adolescente cuando Claro. está en la plenitud de su vida. Fíjate que es muy importante el trabajo en equipo, Ujú, la red de apoyo en cuestión de depresión, el acompañamiento psiquiátrico también. Es decir, vamos a ver
si llega, como dices tú, un joven con cierto tipo de duelo, vamos a ver que desde cuándo, por ejemplo, cuánto tiempo tiene. Respondiendo a la pregunta que seas, ¿por qué temas llegan más? Yo creo que si los pongo numerados sería problemas familiares, problemas escolares, sería el segundo. Problemas escolares. Sí, y tal vez problemas de pareja, que es como, digamos, pero el mayor pues sería esta comunicación tal vez con los padres, estas situaciones, estos confrontamientos, ese alejamiento, porque digo, la realidad es que los adolescentes cambian totalmente de cuando son niños. Por ahí diría yo, se llevan a nuestros niños y nos traen a unos desconocidos, ¿no? Entonces para los papás también es fuerte y a veces no sabemos ya cómo comunicarnos. Es importante, muy, muy importante trabajar esa comunicación. Entonces llega el chico y vamos viendo qué tipo de duelo tiene, qué tan afectado está, si ya tiene depresión, qué tanto tiempo lleva con esa depresión y entonces ahí sí ya evaluar si se necesita acompañamiento también psiquiátrico. ¿Cuáles son las causas más comunes en un adolescente para pasar este tipo de desajustes emocionales? O sea, ¿cuál es como... Bueno, ya dijiste que es los temas escolares, que es el bullying, esta situación que ya vivíamos desde antes, que no tenía nombre, ¿no? Como tal bullying, pero Fíjate, ¿qué es lo que desata esto? ¿Falta de comunicación con padres? Sí, también fíjate que me parece, ahora que puedo tocar el punto, la parte donde en cuestión te decía yo escolar, que llegan a sentir que son una carga o se llegan a sentir que han defraudado a los padres, eso les impacta muchísimo. A veces es, ya no quiero esta carrera, pero pues ¿cómo les digo? Y me parece que los adultos, y eso va como para todos los papás, el poder validar las emociones de nuestros hijos. Porque a veces como adultos a lo mejor pasa, ¿no? Que es como, ay, reprobaste o ay, no. Pero tal vez vemos una solución práctica o fácil. Y tal vez para ellos eso es su mundo. Y para ellos se les acaba de derrumbar el mundo porque a lo mejor no quedaron en tal carrera o ya se dieron cuenta que eso que tanto querían no es lo suyo. Y para ellos es un duelo fuerte esa parte. Y a lo mejor como papás lo minimizamos un poco y es, no es para tanto. Ay, puedes estudiar otra cosa y ya, tranquilo. Entonces, sí, es importante validar las emociones de los chicos, de los niños, de los adolescentes. A lo mejor, incluso aunque no estemos de acuerdo, aunque para nosotros sea algo insignificante, el respetar sus emociones. Ok. Y ahora pasando a la parte del duelo por pérdida de un familiar, ¿cómo irlo trabajando con el tiempo entonces? Cuando ya llegamos a la parte ya de tristeza, para pasar, ¿cuál es el otro punto? Aceptación. La aceptación. La aceptación. Ese es el quinto. Sí. Ya cuando haya aceptación, ya pasó un tiempo, ya lloramos, ya aceptamos que no va a volver, por ejemplo. Ya acepto que ya no está aquí. Entonces ese sería el quinto. Pero es muy difícil llegar a esa parte. Pues hay que atravesar las etapas anteriores. Dijiste, se me hizo un nudo en la garganta. Sí, la aceptación. Ya es casi como que al final. Pero obviamente no. Creo que también es importante comentar, como te decía al principio, que no hay un periodo de tiempo. No hay que tratar de precipitarnos. Yo sé que es difícil. ¿A quién nos gusta llorar? ¿A quién nos gusta sufrir? ¿A quién nos gusta estar mal? Pero va a pasar. Y te sientes más vulnerable cuando te dicen no pasa nada, todos vamos a trascender. O sea, sí, se comprende y se entiende todo eso. Pero ya vivirlo en carne propia no es tan fácil. Claro. Fíjate que alguna vez... Es un camino muy escabroso, muy doloroso. Sí. Antes, bueno, alguna vez escuché algo y sí dije, es verdad, a veces desde fuera cuando no has vivido las pérdidas, es un poco más fácil dar consejos, opiniones o tratar de consolar como tú lo acabas de mencionar. Pero cuando ya también te duelen tus muertos, dicen por ahí, te duele, ya a veces no nos duele el dolor de otros hasta que te pasa. Y entonces ya podemos entender
que ese no pasa nada y va a pasar y ya no llores, no es tan fácil. Ahí yo creo que sería importante, Carlos, si me permites, este acompañamiento de amistad, de familiar, el estar ahí, el estar cerca, el decir aquí estoy. A veces no se necesita tantas palabras, porque aparte no hay una palabra realmente que te dé consuelo o que te haga sentir mejor. Cuando estás atravesando por una pérdida importante en la vida, realmente no hay una palabra que te haga sentir bien o que te dé consuelo, porque te está doliendo. Y más duele porque te das cuenta que la vida sigue, que todo el mundo sigue haciendo sus actividades, te ven, te abrazan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que como de repente, y estoy hablando de diferente tipo de duelo, tienes que a lo mejor tragarte tus palabras, tus emociones, tu sentir, de que no te vean vulnerable. Todo eso se marca en una situación muy compleja como para seguir caminando solo. Claro, con el acompañamiento como tú dices, pero se vuelve muy, muy pesado. Sí, porque además, por ejemplo, ahorita yo pensaba en esta parte de las etapas del duelo, ¿no? Pasa el tiempo y la vida sigue y continúa. Y a lo mejor nos podemos regresar ahí al enojo. Porque es que yo estoy llorando, o se acaba de fallecer, no sé cómo puedes reírte. O Como pareciera que al no ves mundo que no es le importa mi simpático dolor. el mundo contigo. Exacto. Porque finalmente dicen, todos nos vamos a morir, sí, pero a ver qué te pase a ti, a ver qué onda. Claro. Y entonces ahí también puede venir otro tanto de Y enojo. ese es el enojo. Sí, de sentir esa injusticia, ¿no? Qué entonces fuerte. Decíamos, viene Palabra clave, injusticia. la aceptación. La aceptación. Sí, es cuando ya. Y entonces viene esta nueva etapa que te decía yo, que es la reconstrucción, la resignificación de esta pérdida. Okay. Y mencionando hace ratito el chico que escribía, esta parte del duelo por discapacidad. ¿Cuántos ejemplos maravillosos tenemos de grandes atletas paralímpicos que a lo mejor antes de... Oye, qué fortaleza. Claro, que hay claros ejemplos, ¿no? Que antes de, pues sí tenían como una vida tranquila, pero después de, salen increíblemente fortalecidos. Como ave fénix. Claro, y resurgen, y resignifican ese duelo. Y no son alienígenas ni nada, o sea, ¿cuál es la diferencia de ellos? Mira qué bien que tocas ese tema, ese punto, porque a veces las personas que pasan o sufren una discapacidad, ¿no? A lo mejor que estás bien, tienes un accidente y de repente ya son atletas maravillosos. O sea, siguen siendo las mismas personas como todos. Pero ¿cuál es la diferencia, Nancy? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros que a lo mejor vivimos duelos que se pueden reparar porque finalmente estás completo físicamente y ellos físicamente no y salen, ¡fum! O sea, más fuertes? Yo creo, Carlos, que para cualquier duelo son el querer, porque ejemplificando esa parte, así la familia entera de alrededor te dé ánimos y te diga y vas a ver que esto lo vas a superar, si la persona dice no voy a y no voy a poder y no puedo y no quiero, no sucede. Yo les digo cuando llegan a terapia es el hecho de ya llegar y ya de estar es un gran paso. El hecho de ya querer estar bien es un gran paso. De decir, me va a costar y me va a doler, pero lo voy a hacer. Aunque yo creo te estés desmoronando. Sí. No, y habrá días buenos y malos, y te digo, habrá recaída, retroceso. Pero es decir, y creo que también importante darnos cuenta que todo pasa. Todo pasa. En todo pasa, definitivamente necesitamos de un acompañamiento. Sí. Para no caer. Sí. Y en el todo pasa no significa que ya no voy a extrañar a la persona que se fue. No. O sea, sí la vas a seguir extrañando. Claro. Okay. Ahora fíjate, pienso también en la parte de las pérdidas también fuertes que he tenido en consulta por una mascota, por ejemplo. Que uno puede decir, ay, pero si fue una mascota, no fue un ser humano. Por pero supuesto. es su... Sí.
ahí generó ese su amor, compañía. su compañía. Sí. Y ahí también se minimiza. Yo me he bastante. tocado con amistades que murieron sus mascotas, pero pasó, que te gusta? Un año incluso, y todavía se ve la tristeza y el apego tan fuerte que existía porque eran su hijo. Sí, y es que, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de esta parte cuando a tu alrededor no te es tan permitido llevar un duelo, ¿no? Porque te están minimizando. Ay, era una mascota. Un Ay, perro, ¿cómo puedes gato, llorar ajá. tan? Entonces la persona se reprime y muy seguramente no va a buscar ayuda o acompañamiento y entonces nos estancamos en una de las etapas. O sea, ¿pueden pasar años y que estemos en una de esas etapas? Sí. Oye, qué fuerte. A ver, tenemos aquí a Axel Torres Reyes, comenta, dice, ¿cómo se puede quitar ese enojo y empezar a aceptarlo? ¿Cómo quitar el enojo? Nos regresamos al otro punto. ¿Cómo quitamos el enojo así tan fácil? Y para pasar a la aceptación. ¿Cómo quitamos el enojo? Pues no sean enchiladas, diría yo, ¿verdad? O sea, se hace ser como, Fíjate si ahorita que- estoy enojado, por ejemplo, Claro, me fíjate siento que, frustrado. bueno, yo trabajo la terapia cognitivo-conductual, que nos ayuda mucho en depresión, en ansiedad, y también se pueden hacer ciertas estrategias en cuestión de duelo. ¿Tú de dónde crees que vengan nuestras emociones? ¿De dónde vengan nuestras Ajá. emociones? Sí, antes de una emoción y antes de sentir lo que estoy sintiendo, ¿qué viene antes? ¿Qué pasito hay antes de la emoción? Ay, buena pregunta. A ver. Antes de la emoción. Ay, Dios mío, me dejaste. Quiero así como que acordar de mi poesía y todo. ¿Qué viene antes de las emociones? Es que todo, por ejemplo, la Ok. parte exterior, todo lo que observo, de lo que observo, tangible o intangible, ahí surgen las emociones. Claro, pero es un proceso. Es un proceso. Es un proceso de pensamiento, de cognición, palabra clave. Ándale, exactamente. Palabra clave, cognición. Cognición. Ajá. Cierto. Entonces es, de acuerdo a mi percepción, Percepción también de una vez, para que termines el ajá, texto. de la percepción, de lo que, de acuerdo a mi experiencia, la percepción viene de la experiencia. ¿No? Pero, por ejemplo, de lo que observo, viene este proceso. Y entonces observo algo que vamos a pensar en un bello atardecer. Lo veo, tengo un proceso de pensamiento y que siento. Ese atardecer te causa una ¿Qué emoción? tranquilidad, una paz. Claro, entonces estamos hablando de que hay un pensamiento antes de la emoción, de cualquier emoción. O sea, trabajar, entonces el enojo se quita, yo entiendo, alimentarte de situaciones o canciones o lo que tú gustes y mandes para alimentar a lo mejor tu emoción, transformar ese enojo en cosas positivas. Mira, esa sí, pero también a lo que me refiero es, vamos a trabajar sobre el pensamiento Sobre que el me pensamiento. está... Ajá, el pensamiento. ¿Qué te genera ese enojo? Claro, algo pensé para que me generara ese Transformarlo. enojo. Sí. Transformar ese pensamiento de enojo a otro pensamiento. De hecho, se llama reestructuración cognitiva. Ahí está, mira, ya tenemos 10 minutos, el tiempo no va a durar. ¿Cuál es el sexto? Ahorita ya nos quedan 10 minutos, pero mira, Margarito dice, saludos cordiales para los del panel de sus amigos del grupo político Mano Amiga de Villa Victoria. Un saludo a Villa Victoria, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Cuando gusten venir al programa, algún tema, ya saben, son invitados. Axel Torres, el querer... en el querer está el poder, por supuesto. Nancy Gutiérrez Sánchez, coincido con la psicóloga, todos pasamos por diferentes duelos, es mejor sacarlo o guardarlo. No, pues definitivamente sacarlo, ¿no? Porque si lo guardamos, una forma, por ejemplo, para mí, para vivir el duelo, es estar aquí en los medios de comunicación, permitir sacar ese enojo, externando lo que siento. ¿Qué siento? Pues enojo, frustración, muchas cosas. Ahora que vamos al sexto. Ya que vamos al final, sí, es importante. Yo les pido, por ejemplo, esta parte para ir teniendo más días buenos, buscarnos una actividad física, una actividad artística. Ok, eso es buen punto. Sí. El arte es sanador, definitivamente. Sí. Porque vamos a enfocarnos en otras cosas, vamos a alimentar el alma, el espíritu, el pensamiento,
vamos a elevar ciertos neurotransmisores que nos mantienen. O sea, la dopamina y empieza otra vez y la serotonina a funcionar en nuestro cerebro. Sí, a veces les digo yo, triste, pero hay que hacerlo. ¿No? No tengo ganas, pues hay que hacerlo sin ganas. Entonces, para que anatómicamente tu cuerpo produzca esas sustancias que te ayuden a equilibrarte. Sí, porque obviamente si es necesario el acompañamiento farmacológico, hay que llevarlo a cabo. Pero es importante saber que, por ejemplo, ese tipo de estrategias nos pueden ayudar también a elevar esos neurotransmisores. Eso es bueno. Entonces, ¿cuál sería el sexto como tal? El punto la 6? resignificación. La resignificación, que va acompañado de esto que tú me comentas. A empezar a hacer otras cosas. Bueno, ese de empezar a hacer otras cosas, yo te diría que durante todo el proceso. En todo el proceso. Sí. Lo de tratar de cambiar el pensamiento, bueno, eso es como más específico para trabajar el enojo. Por eso es importante reconocer qué emociones estoy teniendo. O sea, no solamente estoy enojada, ¿cómo? Pues enojada porque siento que es injusto. Bueno, pues voy a trabajar sobre esos pensamientos. De ahí la importancia, pues, de que si sentimos que estamos atorados o tenemos algún duelo inconcluso, también situación importante, cabe mencionar, que a veces no terminamos de un duelo, por ejemplo, en cuestión sobre todo pareja. No cerramos. Todavía está un duelo pendiente, pero como nos han dicho que un clavo saca otro clavo, ahí vamos. Pero estás todavía estancado en el duelo de la pareja pasada. Y entonces, y ahí va otro clavo, ¿no? Y les digo, ya hay que sanar 4 duelos en lugar del que al principio solamente. Y hay relaciones así, ¿no? Que a lo mejor terminas una relación y a los 2 meses ya estás en otra, pero no has sanado la otra relación. Sí, porque, por ejemplo, en la etapa de la tristeza, no se quieren sentir tristes y a veces buscamos o pensamos que llenando esos espacios con otras personas ya no vamos a vivir esa etapa de duelo. Y creo que al contrario se va a agudizar. Exacto. O aumenta porque ya tenemos a otra persona también. Entonces es importante llevar a cabo los duelos. Aprender a vivir también, estar solo para reconocer dónde está nuestra debilidad, fortaleza y aprender a vivir una deconstrucción, ¿no? Reconstruirnos. Claro. Conocer hacer una introspección para ver dónde podemos equilibrar todo lo que estamos viviendo. No porque estemos en pareja, porque perdimos un hermano o perdimos el trabajo, sino a ver qué es lo que está sucediendo conmigo para volver a iniciar y no victimizarse. Claro. También, ¿no? Creo yo. Sí. Pero todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Cuál es el sexto entonces? Esto que comentaste, la resignificación. Sí. Ok, a ver, dice Axel Torres, saludos desde Zumpahuacán, Estado de México. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, ¿cuántos minutos tenemos, mi querido Lalo Cruz? No lo veo a Lalo Cruz. Bueno, ahorita creo que tenemos como 8 minutos. ¿Con qué cerramos para concluir este tema del duelo y vivir, sí, acompañado del duelo, pero a sanar? Hoy yo te quiero preguntar algo. ¿Tiene mucho que ver las heridas de abandono, la de injusticia, la de traición? Son 5 heridas, ya se me olvidaron las otras 2. Pero estas heridas tienen mucho que ver con el duelo, de cómo se vive el duelo. O sea, a partir de un duelo, ¿puedo yo tener una herida de injusticia, por ejemplo, de traición? Pues es que fíjate que de hecho, por ejemplo, en ocasiones el duelo se vive hasta como abandono. Imagínate que traemos la herida de abandono y entonces nos dejan, ¿no? En cuestión de pareja. Tú ya tenías la herida de abandono y te dejan. Ajá. Uy, Dios. Imagínate. O sea, que en tu mundo. Claro. Entonces sí, claro que se puede ver reflejado. Ahí puedes llegar a un punto de llegar al suicidio. Sí, yo creo que es importante, lo que tú decías hace ratito, el aprender a estar solos. Es importante en cuestión de estar solos después de un rompimiento, porque el hecho de sanar, creo que ahí sería como la clave, el sanar nuestras emociones o nuestras heridas, ver nuestras necesidades emocionales, y ya cuando llega la resignificación y estás en paz y tranquilo contigo mismo, obviamente va a ser elegir una pareja desde la tranquilidad, desde el equilibrio, no desde esa necesidad y desde esa herida y desde esa carencia. Entonces, de ahí la importancia de llevar a cabo un duelo. Mira qué importante tema. Se nos fue la hora prácticamente, mi querida Nancy Reyes Arriaga. ¿Cuántos minutos tenemos, Lalo Cruz, en controles técnicos? Lalo, ¿cuántos minutos tenemos
disponibles ahora aquí para nuestros radioescuchas. 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos aquí en Revolución Digital, de verdad que nos dio muchísimo gusto, mi querida Nancy, que nos hayas acompañado, que ya teníamos varios años que no compartíamos esta escena aquí con los micrófonos. Pero de verdad que creo que las personas que estamos pasando por un duelo, ya sea por algún familiar, duelo laboral, cualquier tipo de duelo, sí tenemos que aprender a sanar, pero sobre todo acudir con los especialistas para no llegar a un punto de quiebre, no solamente emocional, sino físico, porque a veces se puede reflejar en nuestra vida cotidiana para mal, ¿no? Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué sintetizas toda esta hora de cómo vivir en duelo? Y también tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Porque también das talleres, cursos, terapias, etcétera. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Pues en síntesis, que se permitan vivir un duelo. Yo sé que no es agradable, es doloroso, pero es importante permitir sentir las emociones, permitir que pasen, van a pasar. Uh-huh. Que tengan como eso en mente, esto va a pasar. No significa que voy a olvidar, porque me parece también eso importante. A veces pensamos que es que si ya no sufro, ya no lloro por alguien, es que lo olvidé. No. Cuando llegamos a la resignificación también nos podemos reír y podemos seguir hablando con ellos. Y es más, creo que eso todos lo sabemos, las personas que parten antes que nosotros, no les gustaría vernos mal. Yo creo que eso afecta no hay también. Que forzarnos a estar bien porque no, pero sabemos que las personas que nos aman no quisieran vernos así. Entonces aprender esta parte al final del duelo de resignificar. Ahora, ¿qué puedo hacer? Te decía yo hace rato, pues pongo sus canciones. ¿Le gustaba este libro? Pues lo voy a leer porque le dije que lo iba a leer y no lo leí. Volver a sonreír a pesar de. Volver a sonreír a pesar de. Sí. O sea, todo va a pasar. Sí. Todo pasa. Tanto dolor va a pasar. Nancy, pues redes sociales. Arriaga Nancicóloga en Insta y en Facebook. Y el teléfono es 722. No es cierto, 729-230-0669. Ok, y ahí también das talleres. Sí. ¿Qué tipo de talleres, cursos? Escuela para padres, sí. Ahora sí que puedes anunciarte, aprovecha. Hay tanto tema que de verdad creo que la mente y las emociones humanas son maravillosas y uno nunca termina de aprender. Y somos tantos seres humanos como personas diferentes, pensamientos diferentes. Entonces se me hace... Es correcto. Muy, muy bonito. Pues Nancy, muchísimas gracias que nos acompañaste aquí a Ápice Diverso. A la altura de tus ideas, te agradezco enormemente. Muchas que hayas venido, Carlos, aquí, por supuesto, y a la gente que nos sintoniza por TuneIn.com. Ya saben que estamos 24/7 con música extraordinaria, música del recuerdo, música en inglés, español, para todos los gustos, todos los géneros. Sí, es correcto, ¿verdad, mi querido Lalo Cruz? Maravilloso, así es que pueden descargarlo en su celular para que vayan, estén en el trabajo, donde ustedes gusten. TuneIn, ahí lo pueden descargar y podrán escuchar nuestro programa y toda la programación de Revolución Digital. Incluso si le dicen a Alexa, pon Revolución Digital MX, inmediatamente, rápido los conecta a Revolución MX. Así es que sigan nuestro programa por Revolución Digital MX todos los lunes en punto de la 1 de la tarde. Y por supuesto también pueden seguir mi página de YouTube, Carlos Mitru Oficial, que ahí también van a escuchar y van a poder ver a Nancy Arriaga, es que ya me faltó el primer apellido. Sí. Pero bueno, va a estar con nosotros, ya tiene años que no la veía, pero me da muchísimo gusto que hayas estado por acá porque creo que tenemos muchos temas de qué platicar aquí en el programa. Así es que, Nancy, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y despídete con una frase que quieras compartir con el público. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa, chicos y chicas, caballeros y damas. Así es que los esperamos la siguiente semana. Gracias, Lalo Cruz, y por supuesto ahí a nuestro querido amigo Jorge Quirós. Ya casi creo que 20 años de Revolución Digital MX. Nos vemos el siguiente lunes y sigan la programación de Revolución Digital. Adiós.